Esta región ha sido olvidada por los hombres durante muchos años, pero no por Dios, que ha enviado buenos pastores para que pastoreen las iglesias que se encuentran aquí. Estamos grabando aquí desde Puriales de Caujerí, en la provincia de Guantánamo. Hoy el programa es con el pastor Manuel Fuentes Tamayo. Bienvenido, pastor, a nuestro programa. Gracias, hermano. Gracias por este privilegio de invitarme a este hermoso programa. Un programa que creo que, en primer lugar, exalta la gloria de Dios. Y venimos para exaltar la gloria de Dios, que lo merece todo. Y estamos agradecidos por estar en este tiempo. Pastor, es un honor para el programa Café con Dios contar con su presencia aquí en nuestro programa. Y para iniciar el programa le invito a tomar un poquito de café serrano de aquí de la montaña de Puriales. ¿Qué le parece? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, café. Muy bueno el café. Está muy bueno. Buen aroma. Buen aroma. Pastor, para comenzar, quisiera preguntarle quién es el pastor Manuel Fuentes Tamayo. Bueno, ese pastor Manuel Fuentes Tamayo soy yo. Nací el 14 de junio de 1954. Vivo en esta zona, nací en este lugar. He vivido todo el tiempo aquí, excepto el tiempo que tuve fuera del pastorado. Comencé mi pastorado. ¿Cómo me hice pastor? Sí. Es la pregunta que usted... Ajá. ¿Cómo se hizo pastor y en dónde comenzó a servir como pastor? Bueno, me doy gracias a Dios por ese privilegio, un privilegio que es único. Creo que dentro de todos los privilegios que el ser humano pueda experimentar y gozar, yo creo que el llamamiento al pastorado es uno de esos privilegios grandes que Dios nos concede. He tenido la bendición, o tuve la bendición, que mi mamá oraba por uno de que sus hijos un día llegara a ser pastor. Yo nunca pensé que hubiera sido yo, pero Dios lo quiso así y me llamó. Comencé mi trabajo pastoral aceptando primeramente el llamado que Dios me hizo, y luego poder ir al seminario, prepararme y graduarme como pastor y iniciar mi trabajo misionero en la zona de la montaña, principalmente en Maya. ¿Nos podía decir los lugares que usted ha pastoreado, las iglesias, las congregaciones? Sí. Estuve por acá, en la montaña, en Maya. Fue el primer campo donde primero viví como pastor. Atendí esa iglesia de Maya, atendía la iglesia de los Guineos, Malinque de Yacabo y Mayaré de Yacabo, que fue el circuito que trabajé como pastor en mis primeros años. Luego me trasladé para la costa sur, para Yacabo abajo. Estuve un tiempo en Yacabo abajo, desde allí también supervisé la iglesia de Palenque, Yacabo arriba, también en el municipio mío. Y terminando el tiempo que estuve trabajando allí, me trasladé para el Manguito, en el valle de Caujerí. Allí estuve un tiempo, pastoreé la iglesia de Manguito, pastoreé la iglesia de Jagüeyes, y en la iglesia de Lagunita supervisé también un tiempo como Pozo Azul, y el Corojo también un tiempo de supervisión. Pastor, le pregunto, ¿qué ha significado para usted el ministerio pastoral? ¿Un privilegio, una carga, un llamado o un compromiso? Bueno, para mí el ministerio pastoral ha significado en primer lugar un privilegio grande. Sí, ha significado también una bendición. Ha significado también un compromiso. Nunca lo pude valorar como una carga, sino que lo vi como una bendición que Dios me concedió y como algo grande que podemos hacer para la obra de Dios. Amén, pastor. ¿Cómo se siente después de jubilado? Apartado, ignorado, reconocido, valorado, escuchado, atendido. Bueno, llevo poco tiempo de jubilado, llevo apenas 2 años. En ese sentido no tengo muchas cosas que decir, porque llevo muy poco tiempo de estar en el tiempo de jubilación. Ha venido una atención también en lo que es el tiempo que vivimos con pandemia, con limitaciones, con muchas cosas, que no creo que muchas veces viéndonos como que quizás ya está jubilado, estamos apartados por allá. Yo no me siento apartado.
Y no me siento tampoco abandonado. No me siento tampoco defraudado o olvidado. Yo sé que siempre hay quienes se recuerdan, siempre hay quienes oran y hay siempre quienes se preocupan. Así que me siento claro, la jubilación es un cambio un poco brusco que se experimenta, que no es lo mismo, porque no es lo mismo como cuando te llamó el Señor, te fuiste al campo misionero, ahora viene a comenzar una etapa de vida también un poco diferente. Sí. Pastor, en los años de servicio como pastor, ¿cuántos años usted tuvo como ministro? Bueno, realmente tuve casi 21 años como pastor graduado, pero anteriormente tuve 9 años como trabajando como misionero también. Bueno, si sumamos 21 más 9 serían 30 casi años. 30 años. Y en esos 30 años, ¿qué recuerda con más placer? Bueno, para mí recuerdo, pero siempre hay dentro de la cosa hay una que supera a la otra. Sí, cómo no. Recuerdo el primer lugar donde nos mudamos a pastorear, a ocupar una casa pastoral ya como tal. Fue aquí en la parte de la zona de la montaña, en Maya, en un lugar que sale el sol, viene a dar el sol como a las 8 de la mañana y se oculta ya a las 2:30 de la tarde, que hace ya y sombra lo que hay por la montaña alta que está detrás de la casa pastoral. Recuerdo ese lugar porque fue mi primer sitio donde viví como pastor, en el primer lugar donde me relacioné con vecinos, con amigos, como pastor también, de tal manera que aún mis hijas, que vivieron allí en aquel lugar, un lugar bastante difícil de andar, pero para nosotros que somos de campo no era tan difícil. Tenemos muchas cosas de recuerdo de ese lugar, la relación con los vecinos, incluso con los inconversos, que iban de noche a la casa, porque era un pastor que había llegado al lugar, y iban los vecinos a la casa a visitar, a compartir, cristianos y no cristianos también. Habían otros que se cohibían porque les gustaba la bebida alcohólica y se limitaban a ir entonces a la casa, pero teníamos buena relación en la casa y aquel lugar nos marcó. Lo otro que nos marcó a mí fue mi última experiencia en celebración del Día del Pastor. Que la iglesia última en la que estuve, hicieron un programa hermoso, muy hermoso, porque ya era el último Día del Pastor que iba a disfrutar como pastor activo. Prepararon muchas cosas, y una de las cosas que me marcó fue un regalito que me dio una niña. ¿Cuál fue el regalo? Un regalito que me dio la niña. Yo en esa semana estaba padeciendo de una sacrolumbalgia muy fuerte. Me paraba y cuando me iba a sentar pasaba trabajo para sentarme. Cuando me sentaba y me iba a parar pasaba trabajo por el dolor de sacrolumbalgia. Y en ese mismo fin de semana, ese domingo, pues que dieron un regalo, hubo una niña que mientras su abuela preparaba, que era el líder de ella, también era el líder, preparaba la cosa para el obsequio. Ella quiso hacer una cosa de ella. Y ella salió al patio a buscar en qué podía echar el regalito. Y se halló un hilito que no estaba muy limpiacito, no estaba muy limpio. Lo cogió y echó el regalito dentro del hilito. Echó un caramelo, echó 2 o 3 cositas más. Y dentro de la cosa que echó un poquito de vaposán, de bálsamo. Sí. Porque ella notaba que yo tenía el dolor en la columna. Y echó ese regalito. La mamá no quería, la abuela no quería que me llevara en esa condición del estuche. Me llevaron el regalito y la cosa que ellos creían que no. Y la niña se puso a llorar y la dejaron que la llevara. Y ese regalito, dentro de todos los regalos que me dieron en los tantos años del pastorado, ese fue el que de verdad marcó mi vida. Todavía lo conservo. Qué bien, qué bien. Pastor, dada la demanda que ejercen las iglesias sobre su pastor, ¿cómo juzga usted la vida de un pastor como padre, esposo, amigo y vecino? Bueno, es bastante grande saber que un pastor tiene que moverse en esa demanda, y más en los momentos en que estamos viviendo. Yo cambiaría el término juzgar más bien por considerar, ¿no? Que es un sinónimo de juzgar. Yo lo cambiaría y consideraría a ese pastor un pastor
como se dice en el dicho común entre los pastores, el pastor orquesta, que tiene que estar en todo, tiene que saber tocar todos los instrumentos que hace de la orquesta. Sí. Pero yo llamaría a ese pastor un pastor súper ocupado también y que entiendo que debía de pedirle la gracia de Dios para poder moverse en esa situación. ¿A quién cree usted que puso en primer lugar? ¿A su familia o al ministerio? Bueno, me parece que si él se vio muy abrumado, muy cargado por toda esa demanda y le prestó toda su atención, creo que él invirtió un poco la ubicación en la atención a su tarea. Sí, no, pero le pregunto a usted específicamente, usted, Manuel Fuentes Tamayo, ¿cree que puso primero a su familia o al ministerio? Bueno, yo creo que puso primero al ministerio. Por encima de su familia. Por encima de su familia. Y hay un orden. Y puedo decirlo, lo voy a decir. Dígame usted. Hay un orden en las prioridades del ministerio pastoral. Hay un orden. Que cuando ese orden se establece y ese orden se encamina de una manera adecuada, hay bendiciones para la familia pastoral, para la iglesia y para el ministerio en general. Y es que en primer lugar el pastor debe poner como prioridad su relación personal con Dios. Una íntima relación personal con Dios. De ahí va a resultar todo lo demás éxito. En segundo lugar, está la ubicación de la familia. Poner también en segundo lugar como prioridad su familia. Y luego, el ministerio. Porque si descuidamos nuestra relación con Dios, se va a afectar mi familia, se va a afectar la iglesia. Y si invierto ese término, pues entonces se va a afectar mi familia, que con toda la demanda, con todos los peligros que en sí enfrenta la familia pastoral, el pastor debe ser pastor de su familia primero y luego la iglesia también. Pastor, ¿siente que hizo todo lo que pudo durante su ministerio o le hubiera gustado hacer más? Bueno, a mí me hubiera gustado haber hecho más. ¿Cómo qué? Bueno, me hubiera gustado quizás haber hecho más cosas en el trabajo pastoral. Pero sí, de lo que estoy satisfecho es que la cosa que llegó a mi mano la hice según mi fuerza. Como dice la palabra del Señor, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero reconozco también que aun cuando yo hubiera hecho todo lo que me vino a la mano, lo hice según mi fuerza y lo logré hacerlo según mi fuerza, aun con todo eso, no hemos hecho lo que debíamos haber hecho, como dice la palabra del Señor, como le dijo el Señor a sus discípulos. Aun cuando hagamos lo que se nos ordenó hacer, debemos considerarnos ser los inútiles. Pastor, el llamado al santo ministerio puede condicionarse, y si es así, ¿nos podría decir cómo se podría condicionar? Bueno, el ministerio pastoral, o el llamado, ¿no? Sí, llamado. El llamado, realmente el que lo condiciona es Dios. Amén. El que está facultado para condicionar el llamado. Pero muchas veces sí creo que sí se condiciona. ¿De qué manera? Y le voy a explicar. Hay iglesias con ventajas e iglesias sin mucha ventaja. Hay iglesias en congregacionalmente grande y económicamente también grande. Hay iglesias también que congregacionalmente son pequeñas y eso mismo la lleva a ser económicamente también pequeñas, con poco alcance. Entonces, hay iniciativas que se han tomado que con todo respeto yo quisiera considerarlas y que tuviéramos una reflexión en cuanto a esa variante que se han hecho con relación también a los estudiantes. Entonces, esa iglesia madre que tiene una buena economía hace su contrato con el seminario para pagarle el costo del estudio a ese seminarista que está preparándose. Y hacen el acuerdo y se acepta y se paga
Y durante todos esos años de estudio, quizás los 3 o 4 años que está el estudiante, la iglesia está saldando ese costo y ese estudiante está en esa misma misión, o a veces van a otra también para variar el ritmo de ese misionero. Pero ya en potencia es un pastor que es de esa iglesia. Entonces, de esa manera. Es decir, que ese seminarista, una vez graduado, se debe a la iglesia que le costeó los estudios. Los estudios. Ya esa incluso relación ministerial ya tiene un compromiso de enviar a ese estudiante a esa iglesia que ya costeó los estudios. Y yo creo que es una manera de condicionar el llamado. Porque no iría donde la obra lo necesite, ni tampoco iría en donde Dios determine que debe estar. Debe ir a hacer su trabajo pastoral. Es posible que alguien me diga, bueno, y quién sabe si Dios quería que se quedara aquí. Pero bueno, ya eso es algo hipotético, porque no podemos decir no afirmativamente, bueno, sí, Dios lo quiso, no, pero creo que ha intervenido entre el llamado de Dios y el estudiante ha intervenido una voluntad humana también, un deseo humano también, que no es tanto una necesidad incluso. Entonces usted ve que ahí también hay como una especie de favoritismo a nivel convencional sobre un favoritismo a favor, lógico, de las grandes congregaciones que pueden tener la economía para poder mandar a un hermano de su congregación a prepararse en el seminario, y luego ese hermano no se debe a la obra, sino se debe a la iglesia que le costeó los estudios en el seminario. Sí. Yo en una ocasión conversé con un líder con relación a eso, y yo decía, si todas las iglesias que tienen economía y que envían un estudiante hacen eso, entonces, ¿cómo quedan aquellas congregaciones que no tienen la economía para costear eso? ¿Cuándo le llega a un pastor? ¿Cuándo le llega a suplir una necesidad donde hay una necesidad imperativa, que a veces es posible que el pastor que atienda ese circuito esté sobrecargado con una carga abrumadora para él, que a veces no puede hacer un trabajo pastoral? Aunque tenga la iglesia a supervisión, de trabajo de supervisión, no puede hacer un trabajo pastoral. Porque el trabajo pastoral no es solamente ir una vez al mes a una iglesia o quizás 2 veces a una iglesia. Un trabajo pastoral exige atención también. Y entonces, ¿qué usted recomendaría desde su posición? Bueno, desde mi humilde posición, yo quiero recomendar que la iglesia, que la convención, el seminario y relación ministerial retornen al estilo de que el llamado se prepare y esas iglesias que están orando por pastores y la obra que lo demanda también, eso es un ministerio convencional desde la junta directiva, desde el rector del seminario, de la facultad del seminario, y desde también relación ministerial con su autoridad. Ellos, aunque iglesias propongan eso, que esa variante la dejen quizás para el futuro, o sea, la dejen a la gran tribulación, pero que no limiten a las iglesias que no tienen esa posibilidad de costear. Bueno, pero no son todas las iglesias, quizás sean 4 o 5 iglesias nada más. Pero 4 o 5 iglesias que absorban a 5 estudiantes y a 5 pastores ya graduados, no van a ser 5 iglesias de otro lugar que se van a quedar vacías. Van a ser 4 o 5 quizás circuitos sin pastor. No solamente, no estamos hablando ya de iglesias, sino de circuitos. Hasta de circuitos. Qué bien, pastor, qué bien. Pastor, hoy por hoy conocemos de muchas congregaciones cuyas reuniones están caracterizadas por manifestaciones emocionales, las cuales son identificadas como espirituales. ¿Qué significa para usted la espiritualidad genuina? Bueno, teniendo en cuenta todas esas manifestaciones que hay, que se ven no solamente en iglesias de ciudades grandes, a veces la vemos en una iglesia de un campito por allá, porque es un ambiente que ha sido contagioso. Lo vemos así también. Nos vemos personas que me parece que un tanto como confundidas o engañadas en cuanto a espiritualidad. Y cuando hay una vida o que vemos
que hay una manera de confundir lo que es la verdadera espiritualidad y un emocionalismo también que a veces pasa por falta de espiritualidad. Se confunde un tanto. Yo creo que la verdadera espiritualidad está en un verdadero equilibrio, de tal manera que cuando se vive, si tú das muestra de una espiritualidad en un tiempo de adoración y de alabanza, esa espiritualidad tuya se ve también al andar en la calle, al estar en una cola, al estar en una guagua, al estar con tu vecino. Es un estilo de vida de relación íntima con Dios, un estilo de vida de relación íntima con Dios, que se manifiesta en esa madurez, en ese equilibrio, en ese testimonio que todo el mundo puede verlo. Reverendo, existen congregaciones cuyas reuniones están matizadas por expresiones culturales que, si bien no son modernas, constituyen una novedad, tales como danza, palmas, aplausos, música que invita a movimientos corporales, etc. Por otro lado, tenemos congregaciones, la menos, divididas en sí mismas, donde unas siguen estas corrientes y otra parte de la congregación se mantienen en el extremo opuesto. No. ¿Cuál cree usted que debe ser el equilibrio en la alabanza en una congregación cuando encontramos que una parte de la congregación aboga por una alabanza más, digamos, dinámica, y hay otra parte de la congregación que es un poco más conservadora? ¿Cómo se pudiera lograr un equilibrio? Yo creo que eso, manejar esa situación es como, por ejemplo, lo que hace, yo diría como lo que hace el cocinero al darle el sazón a la comida, con la sal. Si el cocinero se le va la mano, la comida se echa a perder. Pero si tiene un buen equilibrio al darle el punto, el sazón necesario, yo creo que en esa situación no es que sea malo una cosa ni la otra, sino buscar un equilibrio que funcione, que todo en el culto, lo que estemos en el culto, todos nos sintamos bien en el culto. Que tanto los hermanos de alabanza, los hermanos de música, nosotros, gracias a Dios, nuestras iglesias evangélicas, bautistas, tenemos una himnología maravillosa. No se explotan hoy los himnos como debe ser, ¿no? Esa himnología está engavetada, lamentablemente. Una himnología con una teología bibliocéntrica y con una experiencia del autor, porque no ha sido simplemente una inspiración intelectual de que la persona, porque tiene dominio para escribir y para la música, se ha inspirado a hacerlo, sino que la mayoría de nuestros himnos están basados en una experiencia personal del autor, que pasó tal prueba, se vio en tal situación y lo hizo, o de situación que vivió la iglesia en ese momento, y los autores pues se valieron de esa situación para componer un himno que alentara a los hermanos en esa situación adversa, difícil que se estaba viviendo, y basado en una teología bíblica también. Esos himnos están todos engavetados, de tal manera que cantar en muchas congregaciones un himno de eso ya es algo obsoleto, algo que no pega, algo que ya eso es arcaico, no tiene validez. Y yo entiendo que el equilibrio está en que se retorne a esa tecnología y que se use lo nuevo también que hay. Que haya una especie de equilibrio, lo que hemos hablado, que se pueda dentro del mismo devocional incluir himnos y a la vez incluir alabanza un poco más moderna. Usted lo que nos quiere decir, ¿no? Sí, de que para lograr ese equilibrio, a la hora de hacerse los devocionales, se puedan incluir los cánticos. Los cánticos, no importa que el cántico sea movido. Amén. Nos gozamos también en eso, que el cántico sea movido, con reverencia también, y que por lo que se usen himnos, que tienen un mensaje también. Yo tengo la experiencia escuché un testimonio de una hermana una persona que, como decía, que aquí se daban carnaval, o se dan todavía en su tiempo, y esa persona, yo fui a una iglesia para una actividad de damas, fui con la dama de mi iglesia a ese lugar, y vi a una persona de esa que era aficionada a una mujer aquí en los carnavales, y yo la vi vestida junto con las otras damas en el programa de la dama, y le pregunto, mija, ¿tú estás aquí? ¿Dónde tú vives? Dije, no, yo soy aquí, tú estás en la iglesia, y ya yo tengo 5 años de ser miembro de la iglesia.
Y ella era una de las que no se perdía una fiesta de esa. Y me dice, pero a mí, usted sabe lo que a mí me hizo buscar los caminos de Dios, lo que me motivó fue los himnos que yo oía cuando iba a pasar frente al templo. Ella se paraba ahí frente al templo, antes de irse para el carnaval, se paraba en la noche del carnaval, se paraba ahí, escuchaba los himnos, escuchaba algunos signos, y ella decía, yo quisiera, cuando ella oía esos signos, ella me dijo, cuando yo oía esos signos, yo decía, yo quisiera ser como esa gente, y cantar eso que están cantando la gente. Y muchos de los compañeros que iban con ella al carnaval le decían, ¿y tú te vas a quedar ahí? Y no, yo voy a escuchar eso y de ahí me voy. Escuchaba el himno y se iba para su carnaval. Y los himnos que ella escuchó, la letra y la música, la motivó a buscar al Señor. Y hoy es miembro de una iglesia. Amén. Así que lamentamos que lo moderno haya absorbido, no lo antiguo, no lo arcaico, sino lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Y creo que las comisiones de música de nuestras iglesias y aún convencional debían de luchar, de rescatar esos valores que Dios ha usado para bien de tanta vida, y nosotros no podemos dejar que eso se pierda así, de esa manera. Y luchar con otros jóvenes de música que a veces no les gusta tocar esos signos. No les gusta mucho. Pero hay que tratar de hacerles, de estimularlos, que no estamos haciendo una cosa para complacer, como se hace en cualquier otra actividad pública de afuera del mundo, para complacer a la gente. Nosotros hacemos la cosa para que Dios sea el complacido en primer lugar. Amén. Entonces, usted recomienda a los pastores, a las congregaciones, a los líderes de música, a las congregaciones, a retomar nuestros himnos. Sí, eso sería un gran éxito que nosotros pudiéramos lograr, de que en nuestras iglesias, tanto en el campo como en las ciudades, eso se volviera a retomar. Y sobre todo un llamado a los líderes, que a veces lo que más influenciamos en eso somos los líderes también, tanto líderes de música como los líderes que estamos frente a las congregaciones, porque en una ocasión yo tuve una reunión en mi iglesia, en una de las iglesias que tuve, y habían líderes, incluso líderes, y se cantó un himno y me dijo, ay, mijo, ustedes están como en el tiempo de Josué. Un líder. Un líder. Entonces, ¿qué podemos esperar? Porque si el líder está en eso también, ¿qué podemos esperar de la congregación? Exacto. Entonces, es un llamado. Yo sé que los tiempos van cambiando y hay que tener cuidado, porque algo que es cosas de valor que se pierden, que no deben perder. Amén, pastor. Pastor, ¿en qué cree usted que puede afectar el fatalismo geográfico al ministerio pastoral en cuanto a facilidades y recursos que casi siempre se quedan en las grandes congregaciones de las grandes ciudades? Bueno, ahí sí yo estoy medio... a mí me parece que es algo lamentable que exista fatalismo geográfico para el pueblo de Dios. No debía de existir. Y creo que nuestra convención es una buena convención. Sí lo creo. Creo que es una buena convención y tenemos buenos líderes al frente de nuestra convención. Pero creo que en este sentido, nuestras iglesias a veces del campo, de los lugares difíciles donde a veces están, lugares que están muy lejos de la vía pública, donde se hace más difícil poder entrar. O sea, la que están más lejos de la carretera. De la carretera, quizás aquellas que están más pegadas a la carretera. Yo sé que no es lo mismo, pero no en todos los tiempos, todas las veces no puede pasar lo mismo, ¿no? Estamos apurados, no podemos entrar a tal lugar, o no me alcanza el petróleo, la gasolina para llegar a tal lugar. Y creo que todos nuestros hermanos, tanto el que vive en la vía, con más facilidad en la vía, Usted me dice que vive, pegado a las carreteras principales, a la carretera, sí. No las congregaciones que están lejos de las principales carreteras, las que están intrincadas. Exactamente. Esas iglesias que están así, que no, por razones que a veces no entendemos, no llegan muchas cosas que debían de llegar. Y creo que en ese sentido sí afecta el fatalismo geográfico. Afecta un poco, afecta bastante. Y creo que debíamos de eliminar por completo el concepto de fatalismo geográfico. Por lo menos para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Porque incluso
el mundo, nosotros hemos visto, yo estuve trabajando en una iglesia bien intrincada de aquí, casi a 40 kilómetros de aquí de Puriales, y los pastores que han trabajado en ese lugar como Marciano, como Montelier, como otros que son los que están en estos momentos, digo, otros ya están en la presencia del Señor, porque son los pastores que creo que quedan todavía vivos. Montelier y Marciano, el pastor Marciano, que hay iglesias nuestras que aquí hay de aquí a una de las iglesias que ellos pastorearon desde aquí, están como a unos 40 kilómetros. Y esa iglesia que están allá, sí ha llegado muchas cosas, gracias a Dios, sí han llegado, no podemos decir que no han llegado, sí ha llegado. Y a otros lugares también bien intrincados han llegado, pero se limitan muchas cosas. Y creo que se debe de tener en cuenta y en ese sentido. Pastor, si volviera a vivir su vida, ¿sería nuevamente pastor? Aunque se jubila, pero uno no ha renunciado en el corazón al pastorado. No deja de ser pastor. Y aunque sea ignorado, aunque sea olvidado, aunque no sea tan mediático, por así decirlo. Exactamente, aunque no lo sea así, pero Dios nos mantiene ahí en ese lugar. Y damos gracias a Dios por eso. Así que, si fuera así, lo hiciéramos otra vez. Gracias a Dios. El que nace con el llamado, el que es llamado por el Señor, ese llamado pastoral es para toda la vida, pastor. Para toda la vida. Para toda la vida. Eso no muere. No muere. No muere. Exacto. No muere. Eso queda ahí y de una manera imborrable. Pastor, a juzgar por sus propias palabras, ¿por qué se considera rama seca y no árbol seco? Sí, yo le doy gracias a Dios porque yo creo que el pastorado es parecido al orden natural, que hay diversidad en todas las cosas, hay diversidad. En esa variedad hay diversidad. Y creo que en el pastorado también hay diversidad. Y cuando me sugirieron la posible, que yo no estaba convencido de que iba a ser invitado al programa, cuando me sugirieron que me lo sugirieron, yo le dije a la hermana, acuérdate que yo no soy árbol seco, yo soy rama seca. Y Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, si yo siendo el árbol verde, han hecho lo que han hecho en mí, ¿qué no harán en ustedes que son árbol seco? El Señor nos dijo árbol seco, pero sí. De ese árbol seco, yo soy la rama seca. No es que tenga baja estima de mi persona, no tengo baja estima de mi persona ni del ministerio que Dios me ha dado. Aunque no tenga el nivel de otro, pero tengo el llamado de Dios. Creo que el nivel mayor es el llamado. Amén. Sí, cómo no. El llamado. Entonces, me consideraba la rama seca para estar aquí donde han estado los árboles verdes. Y los árboles, no secos, árboles verdes de años, que son milenarios. Entonces yo le doy gracias a Dios porque cuando yo vi a Joel Rosales, que lo vi en el video, y cuando me enteré del doctor Rey Acosta, de Montelier, de Marciano, del presidente de la convención, de Samuel Intensa de Dara, y digo, yo soy la rama seca. Y poder ir al programa, no lo acepté porque tenga para decir algo en el programa, sino lo acepté para darle la gloria a Dios. Amén, amén. Es para eso. Amén. Y quería darle la gloria a Dios. Y que antes de yo terminar, una vez más, le dieran la gloria a Él, porque la gloria es para Él. Toda la gloria y la honra para Dios. Para Dios, para Dios. Pues sí. Me quedé vencero yo y que toda la gloria sea para Dios. Amén, no he tenido ninguna otra intención. Amén, pastor. Muy bueno el café, pastor, ¿no? Muy bueno. Pastor, gracias por acceder a la invitación, gracias por aceptar nuestra invitación, acceder aquí a nuestro programa. Y ya saben, pueden compartir con nosotros un café desde su casa.